Bienvenidos y bienvenidas a esta clase en la que vamos a explicar brevemente el tema sobre la desaparición de niños y adolescentes. En esta clase, los temas a nivel general que vamos a tratar tiene que ver justamente con la desaparición de niños y jóvenes, la desaparición de estos y las consecuencias familiares, las deficiencias que existen en el sistema chileno frente a la desaparición de una persona. Vamos a ver también de qué se trata la ley de extraviados. Vamos a ver la guía para padres frente a la desaparición de un hijo y también el mejoramiento de métodos de difusión social frente a la desaparición de un niño o un joven. Cuando nosotros hablamos de la desaparición de niños y jóvenes, evidentemente aparece un sinfín de preguntas, sobre todo a la familia, sobre dónde están. Los carteles por lo general empiezan a aparecer para una difusión frente a él se busca, le han visto, ayúdenos a encontrarlo. Por lo tanto, de cierta manera va generando lo que tiene que ver con esta sensación de desesperación e incertidumbre que evidentemente enfrentan las familias que se ven frente a la situación de la desaparición de su hijo, de su hija, sea un niño, una niña o un joven. Por lo tanto, de cierta manera, esto genera esta alerta de que esta persona ha desaparecido. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, entrevistas de las madres desesperadas, la familia desesperada, nos damos cuenta que utilizan un sinfín de conceptos que en el fondo los utilizan indistintivamente, quizá por, porque no son temas realmente coloquiales del significado real de estas palabras, se suelen utilizar conceptos que en el fondo pueden tener inclusive alguna significación diferente a cómo se utiliza coloquialmente. Algunas de esas palabras tienen que ver con la ausencia, la no localización, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad y sustracción. Son palabras que por lo general nosotros solemos escuchar bastante, pero muchas veces no sabemos de qué se trata cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso de la ausencia, tiene que ver justamente con la situación en que un niño, una niña o un adolescente, de manera voluntaria o involuntaria, se encuentra alejado materialmente de su domicilio o del lugar de residencia, de tal forma que le es imposible volver al mismo por causa propia o ajena. En el caso, por ejemplo, de la no localización, tiene que ver justamente con esta situación que se presenta cuando no se encuentra una persona en el lugar que se hallaba. En el caso de la desaparición, es netamente una situación en la que se encuentra un niño, una niña o un adolescente, cuando, por ejemplo, su paradero es completamente desconocido, y esto es especialmente a causa de una catástrofe, rapto o cualquier circunstancia que no se ubique en el espacio-tiempo en el que debería estar. En el caso del extravío, acá estamos hablando de una situación en la que se encuentra un niño, una niña o un adolescente que sale de su domicilio, de su trabajo, su residencia o algún otro lugar, y no le es posible regresar por una causa propia o inherente a sus condiciones, y se encuentra involucrados diversos factores como puede ser la edad, alguna enfermedad, alguna situación mental, quizá alguna discapacidad, extrema ignorancia. Hay un sinfín de posibilidades, y el extravío siempre se da de forma involuntaria. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de privación ilegal de la libertad, acá hablamos ya de un delito que priva la libertad de una persona con la finalidad de obtener un rescate, y generalmente es un dinero a cambio de la liberación de esta persona. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de sustracción, acá se refiere justamente a cuando una persona induce, oculta, retiene, recibe o esconde en cualquier lugar a un niño, una niña o un adolescente, haya o no haya orden de custodia en relación con este niño, niña o adolescente, con la intención de privar de esta acción a una madre, padre o tutor, o a cualquier otra persona que tenga la guardia o custodia legal. Si nosotros nos vamos hacia lo que tiene que ver con la situación puntual en Chile, nos vamos a dar cuenta que actualmente son cientos los niños, niñas y jóvenes que evidentemente están desaparecidos y están desapareciendo día a día.
dejando evidentemente a sus familias en una completa incertidumbre y en Chile la situación desgraciadamente es crítica, partiendo por algo que es fundamental, que tiene que ver justamente con esta inconsistencia en la estadística de los números de casos de desaparecidos por justamente las fallas en los protocolos de acción de nuestras entidades encargadas. Por ejemplo, según datos arrojados por la Policía de Investigaciones de Chile, durante el año 2010 al 2019, según ellos, se registraron 973 niños desaparecidos. Pero estos datos no concuerdan con la información que nos entrega Carabineros de Chile ni tampoco con el Poder Judicial. Según Carabineros de Chile, durante esos años se reportaron 3.411 casos de niños y jóvenes desaparecidos. 378 eran menores de 5 años, 241 entre 6 y 11 y 2.792 entre 12 y 17 años. Para el Poder Judicial, por su parte, solo entre el periodo de octubre de 2012 a junio del 2019 ya existían órdenes de búsqueda para 53.738 niños, niñas y adolescentes desaparecidos. Cuando nosotros hablamos de la desaparición, de lo que tiene que ver con los niños y los jóvenes y sus consecuencias familiares, evidentemente cuando desaparece un niño o una niña o un joven, es un impacto enorme, es una tragedia que evidentemente impacta negativamente lo que tiene que ver con los familiares. ¿Por qué? Porque quedan en esta situación de incertidumbre de no saber qué es lo que está pasando con su ser querido. ¿Dónde está? ¿Se está alimentando? ¿No se está alimentando? ¿Le están haciendo daño? ¿Lo están cuidando? ¿Tiene miedo? Todas esas posibilidades están en la cabeza de estas personas. Mientras se va esperando la información sobre lo que está sucediendo, las personas deben afrontar diversos problemas que obviamente van a ir variando en función de la situación individual, del contexto local y también del entorno sociocultural. Los problemas que se hallan son de diverso tipo, por ejemplo, psicológico, social, familiar, como también económico. Cuando nosotros nos vamos hacia el impacto psicológico, tenemos que plantear la situación de que efectivamente la familia pudiese terminar con daños graves a nivel psicológico, e inclusive desarrollar posibles trastornos mentales, porque se genera una situación de estrés constante donde el cuerpo está en alerta, en una angustia, un dolor que es incesante, no para. Pueden generar síntomas depresivos, ansiedad. Hay una tortura mental constante de preguntas que no tienen respuesta y las respuestas que se dan, todas son trágicas, todas son terribles, porque en un minuto cuando siempre se dice, si el niño, la niña o el joven no aparece en 24 horas, se vuelve más complejo. Por ende, cada minuto se hace eterno. Pasan las 24 horas, pasan las 48 horas, pasan las 72 horas. Ya la mente empieza a generar lo que tiene que ver con esta posibilidad de una catástrofe, de algo que en la mente de la persona sabe que puede haber algo malo, pero no lo logra internalizar todavía. No ve como que en realidad su hijo o su hija puede haber fallecido. Siempre va a quedar esa esperanza. Pero con el tiempo, ya cuando ya estamos hablando de meses y años, ya esa esperanza queda casi de encontrar lo que tiene que ver con el cuerpo o con osamentas, ya se ha pasado demasiado tiempo. Pero claramente en la primera etapa las personas generan lo que tiene que ver con este dolor intenso. Cuando hablamos de personas desaparecidas, desgraciadamente no hay un cuerpo. Y eso genera lo que tiene que ver con el duelo patológico, el duelo complicado congelado. No permite aceptar la muerte porque puede haber una mínima esperanza de que pueda estar vivo, de que alguien se lo llevó, de que esa persona lo está cuidando, de que como ha pasado en otros casos, por ejemplo, en Estados Unidos, donde
pueden estar desaparecidos 15, 20 años y aparece la persona. Son casos únicos, sin embargo, son casos que a las familias de las personas desaparecidas evidentemente les genera la sensación de que quizás pueda estar con vida. Eso genera que la idea de la muerte esté también, de que mi hijo ya no está. Sin embargo, al tener esta mínima esperanza, el no tener un cuerpo, eso genera que no se pueda aceptar la muerte. No le puedo hacer los rituales como, por ejemplo, lo que tiene que ver con un velorio, enterrarlo, llevarle flores, conversar en su tumba, saber que mi ser querido está ahí. Una parte, por último, está, pero ya sé que está y voy a poder generar lo que tiene que ver con el duelo. Va a ser doloroso porque es un proceso doloroso que lleva etapas, pero evidentemente va a generar un descanso de la incertidumbre que las familias que tienen hijos desaparecidos nunca logran, porque viven en este duelo patológico, este duelo de habrá muerto, no habrá muerto, estará, no estará, qué pasa si encuentran osamentas en algún lugar y la familia empieza a tener esperanzas. Por lo tanto, se cierra, se abre la herida, se cierra, se abre constantemente. Por lo general, estos tipos de duelos también se pueden ir complejizando, con síntomas ya que generan traumas complejos, estrés traumáticos crónicos. Esto va a generar distorsiones cognitivas, perceptuales, atencionales y también en lo que tiene que ver con fallas en la memoria. Fundamentalmente se ve afectada en las emociones y el estado de ánimo. Cuando nosotros hablamos de distorsiones cognitivas, perceptuales y atencionales, muchas veces tiene que ver con que hay un minuto en que las madres, por ejemplo, se enfocan en el llanto de un niño que sienten que puede ser su hijo, empiezan a tener distorsiones cognitivas de, por ejemplo, mi hijo quizá está vivo muy cerca de mí, solo debo buscarlo, sé que si, no sé, si duermo, mi hijo va a aparecer en los sueños, me va a decir dónde está. En el fondo empiezo ya, mi pensamiento se empieza a ir distorsionando, empiezo también a alejarme un poco de lo que tiene que ver con la realidad. Y la distorsión cognitiva también va a ir permitiendo que no piense de manera lógica y vaya generando aspectos negativos. También acá está también internalizado lo que tiene que ver con la culpa, porque lo dejé, porque no lo vi, porque no lo fui a buscar, etcétera. En temas de lo que tiene que ver con emociones y estados de ánimo, justamente empieza a ir decayendo. En algunos casos puede haber en algunos días irritabilidad, miedo, llanto, desesperación, frustración. Es una montaña rusa de emociones negativas e intensas que evidentemente la persona no sabe cómo disminuir porque no hay respuesta frente a lo que se quiere. No está ese ser querido que yo quiero que esté a mi lado. Pueden desarrollarse también trastornos conversivos psicosomáticos que obviamente con el tiempo se pueden cronificar, desmayos, mareos, etcétera. Dentro de lo que tiene que ver con el impacto familiar, todo cambia. La familia tenía rutinas, la familia tenía roles bien establecidos o medianamente establecidos, pero cuando un miembro de la familia desaparece, acá cambia todo. Por ejemplo, si ya no tengo hijo mayor, mi hijo del medio se fue, no tengo esposo, ¿seguimos siendo familia? Estas son palabras de una madre de 60 años que sufrió la desaparición de su hijo y la cual se cuestiona si se sigue teniendo una familia. Muchas veces la familia se destruye, muchas veces las parejas se separan porque se culpan a sí mismos porque no lo cuidaste, porque no lo viste, porque no estuviste preocupado de él, etcétera. Y empiezan a aparecer también un sinfín de problemáticas asociadas a otros problemas que intensifica además lo que tiene que ver con la desaparición del hijo o la hija. Obviamente hay veces en las cuales hay personas inescrupulosas que empiezan a hacer llamados, tengo información de su hijo, de su hija, mandan fotos y eso les genera obviamente que quizás, por ejemplo, el padre le diga, eso es mentira, no confíes, no envíes dinero y la madre desesperada dice, no, yo voy a enviar porque quizás sea mi hijo. Y ahí empiezan a haber roces porque evidentemente empiezan a generar conflictos, ya sea de comunicación, empezamos a tener desacuerdos, quizás
el padre se va de la casa, la madre está destrozada, el hijo menor, que antes de que su hermano desapareciera el regalón, ahora tiene que hacerse cargo, entre comillas, de la familia, de ser el hombre de la casa, entre comillas, de contener a la madre, se invierten los roles, supuestamente, es la madre la que contiene a los hijos, en este caso se invierte. Y muchas veces inclusive ocurre que las mismas comunidades, los vecindarios, los barrios van aislando a la familia porque son los principales sospechosos y muchas veces eso también va destruyendo lo que tiene que ver con la familia. Y ahí es donde, por ejemplo, el padre o la madre quiere irse de ese lugar, pero la otra parte dice que no porque el hijo o la hija puede volver a su casa de siempre. Dentro de lo que tiene que ver con el impacto económico, muchas veces la familia tienen que vender su casa, autos, cualquier propiedad que tengan para poder mantener lo que tiene que ver con la búsqueda, con los afiches, con, en algunos casos, si es que se puede tener un investigador privado, poder conseguir personas que puedan ayudar en lo que tiene que ver con la búsqueda. Por lo tanto, eso va a generar roces en la familia y una incertidumbre que en el momento no se nota, pero ya no tengo casa, ya probablemente ni siquiera tengo trabajo, empiezo a gastar mucho más dinero y empiezo a impactar lo que tiene que ver con la economía familiar, muchas veces dejando de lado otros aspectos que eran parte de la economía de la familia. ¿Qué se puede hacer en el caso de estas familias? Por lo general, integración gradual de una madre, padre, hijo u otros familiares en otras actividades que obviamente contribuyen a desarrollar otras relaciones. También se puede contemplar el apoyo a nivel comunitario. Los amigos y los familiares directos son tremendamente importantes porque les van a dar apoyo, para que no se sientan solos, para que no sientan que esta tragedia se los está carcomiendo. Los grupos de autoayuda son fundamentales, sobre todo de aquellos que son madres y padres de personas desaparecidas, por lo tanto saben qué es lo que va a ocurrir y son un apoyo. Estas personas no se sienten solas porque quizás los amigos, los familiares están ahí, son un apoyo, sí, pero no entienden lo que está pasando. En cambio, los grupos de autoayuda, las familias, por ejemplo, como la imagen que ustedes ven ahí, que se reúnen, por ejemplo, ciertas veces al año para conmemorar a sus familiares desaparecidos, evidentemente eso les va a generar un contacto también con la realidad. Deficiencias del sistema chileno frente a la desaparición de una persona. Desgraciadamente no contamos con un procedimiento que sea unitario y establecido por ley para regular lo que tiene que ver con la intervención institucional frente a denuncias por presunta desgracia. Tenemos lo que es la Policía de Investigaciones de Chile, tenemos la Brigada de Ubicación de Personas Metropolitana, Carabineros de Chile, Ministerio Público, Tribunales de Justicia. Todas estas instituciones tienen sus propios procedimientos, sus propios registros de desaparecidos y también sus propias unidades policiales especializadas en la materia. Y también hay una problemática en lo que tiene que ver con el aspecto de presunta desgracia. O sea, ya ese solo término ya genera controversia en términos de que tiene distinta significación para las distintas instituciones que están a cargo de lo que tiene que ver con las personas desaparecidas. Pese a que en Chile se reciben a diario denuncias de presunta desgracia interpuestas por personas que obviamente desean activar un procedimiento de búsqueda ante la desaparición de un familiar o un ser querido, desgraciadamente en nuestro país es uno de los pocos que justamente no cuenta con lo que tiene que ver con un procedimiento establecido por ley, para justamente regular lo que tiene que ver con la intervención en el momento y también la intervención institucional frente a denuncias por presunta desgracia. Y esto hace que, como frente a una desaparición de una persona, la denuncia puede ser, por ejemplo, presentada ante cualquier unidad, como la que vimos recién, pero evidentemente todo esto va a ir generando que como cada uno tiene formas diferentes de actuar y también de poder generar lo que tiene que ver con las presuntas desgracias, evidentemente eso genera que las personas sientan que no están siendo apoyadas en el fondo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de presunta desgracia, vamos a ver que la Policía de Investigaciones lo define como la pérdida o extravío temporal o permanente de una persona sobre quien se ignora su paradero y que se presume podría haber sufrido una desgracia. Por ejemplo,
El Ministerio Público va a conceptualizar lo que tiene que ver con una presunta desgracia como la pérdida o extravío temporal o permanente de una persona natural de quien se ignore su paradero y a quien le podría haber ocurrido una desgracia. Obviamente la figura de la presunta desgracia en términos jurídicos no se encuentra todavía clasificada como figura penal. Por lo tanto, no constituye aún lo que tiene que ver con un crimen, sino que más bien quizás un simple delito o la falta o ni siquiera como un cuasi delito. Existe una falta de determinación legal y obviamente de clasificación, puesto que los registros por denuncia de este tipo son genéricos y obviamente al no catalogarse como delito, las policías en principio no tienen mayores facultades para poder investigar. Y eso es lo que hace que la familia se sienta más desesperada porque siente que no están haciendo nada en el fondo. Obviamente que frente a esta tremenda y compleja situación, eh, acá, como necesitamos unificar lo que son los criterios de búsqueda en un protocolo que sea normativo, único, aplicable a todas las instituciones que participan de la investigación, así como que, por ejemplo, se establezca de manera clara y precisa las diligencias mínimas que se deben ejercer tan pronto se realiza lo que tiene que ver con una denuncia. Los procedimientos obviamente son diferentes tanto en la PDI como en Carabineros de Chile y en definitiva es la ausencia justamente de un protocolo único el que genera una descoordinación institucional, siendo que obviamente es fundamental la coordinación de ambos servicios policiales en el suministro de lo que tiene que ver con los datos y la acción investigativa misma. Y a su vez esto genera una tremenda falta de eficiencia en las primeras horas de investigación que son cruciales y evidentemente eso puede ser y puede hacer un tremendo cambio lo que tiene que ver con la desaparición. Por ejemplo, en la actualidad tanto PDI como Carabineros contemplan dentro de sus primeras diligencias básicas para esclarecer el hecho investigado la consulta a ciertas plataformas o instituciones, incluyendo policías. Sin embargo, este proceso debiese ser automático y obviamente coordinando el suministro de datos entre ambos servicios policiales y no siendo necesario consultar directamente a la institución para obviamente saber si tienen antecedentes que permitan ubicar a la persona. Pero hay una buena noticia, no todo está perdido en este tema, porque a pesar de todo lo que ha ocurrido y de las constantes presiones de la familia, por fin, el 13 de enero del 2021, la ley de extraviados pasó a segundo trámite en el Senado y se espera que pronto sea despachada. La ley de extraviados, esta ley en el fondo regula el proceso unificado de búsquedas de personas desaparecidas y obviamente crea el sistema interconectado para estos efectos, que es una propuesta obviamente que va a establecer un sistema integral de búsqueda de personas extraviadas y desaparecidas, creando obviamente un mecanismo computacional unificado al que puedan acceder las policías y las autoridades. El objetivo principal de lo que tiene que ver con esta ley es contar obviamente con una base de información sobre las personas extraviadas o desaparecidas, así como de personas encontradas y cadáveres o restos humanos que todavía no han sido identificados. Obviamente esto va a facilitar la determinación de coincidencias entre las denuncias por extravío o desaparición y el hallazgo de algún cadáver o algún resto humano no identificado por un lado y también el inicio de la investigación fiscal por el otro. Para los efectos de esta ley, se va a establecer que por persona desaparecida se va a entender a aquella cuyo paradero se desconoce y se teme la afectación de su vida, integridad física o psíquica. Y se considerará que una persona desaparecida deja de serlo cuando por medios físicos o científicos el Ministerio Público confirme que dicha persona fue hallada o encontrada e identificada. También se va a establecer que una persona es hallada cuando se ha encontrado también sin vida. La normativa indica que el proceso de búsqueda de personas desaparecidas y el funcionamiento del sistema interconectado de búsqueda se orientarán de acuerdo a los siguientes principios: igualdad ante la ley y de no discriminación arbitraria, de la debida diligencia e inmediatez, colaboración del interés superior del niño, niña y adolescente, erradicación de divulgación de antecedentes no relevantes para lo que tiene que ver con la búsqueda y la utilización de lo que tiene que ver con las tecnologías para el servicio de la información.
Tenemos lo que es la guía para padres frente a la desaparición de un hijo. La guía, cuando su hijo está desaparecido, una guía de supervivencia familiar, es un recurso que provee conocimientos directos y consejos sólidos sobre qué hacer si un niño o una niña ha desaparecido, con quién hay que comunicarse y cómo ayudar a mejorar a las fuerzas del orden público. Esta guía fue escrita más o menos hace 12 años por padres que obviamente vivieron en forma directa lo que tiene que ver con el trauma de un hijo desaparecido y que quisieron ayudar a otros padres que pudieran sufrir la misma pérdida devastadora. Porque justamente cuando un hijo desaparece, parecería que el mundo entero de sus padres y cercanos se hacen trizas. Los más afectados se ven bombardeados con preguntas de amigos, vecinos, de la policía, de los medios de comunicación, que los obligan a tomar decisiones que jamás pensaron que tendrían que tomar. Se sienten desesperados, confundidos, aislados. Pueden sentir que no tienen a dónde dirigirse para poder conseguir ayuda o apoyo. La primera parte de esta guía lleva por título Lo que debe hacer apenas desaparece su hijo y es un resumen de los pasos más críticos que los padres deben tomar apenas su hijo desaparece, como por ejemplo, denunciar de inmediato el desaparecimiento del hijo a las dependencias locales de las fuerzas del orden público, limitar el acceso al hogar hasta que las fuerzas del orden público hayan llegado y recogido todas las pruebas posibles, no tocar nada ni retirar nada de la habitación del hijo o del hogar. El resto de la guía se encuentra dividida en 7 capítulos, cada uno de los cuales está estructurado para obviamente permitir encontrar la información que se necesita de forma rápida y fácil. Cada capítulo explica tanto los problemas de corto como a largo plazo y también contiene una lista de verificación y un resumen del capítulo para consultas futuras. Acá nosotros lo vamos a ver resumido. Son muchos más los puntos. Dentro de lo que tiene que ver con el capítulo 1, se debe describir en detalle la ropa que el niño o niña llevaba puesta y cualquier artículo personal en su posesión en el momento de la desaparición, por ejemplo, un peluche, la bicicleta, etcétera. Se tiene que proteger obviamente la habitación del niño, niña o adolescente. Capítulo 2. Para que un niño o niña tenga la mayor probabilidad o posibilidad de ser encontrado, las familias y las fuerzas de orden público deben de tratarse como compañeros. La familia debe de asegurarse de que las instituciones a cargo de búsquedas comprendan que el niño o la niña están en peligro y que es probable que su ausencia sea involuntaria. Capítulo 3. La participación de los medios de comunicación es muy importante durante las primeras 48 horas de búsqueda. La familia debe intentar asegurarse de generar interés por parte de los medios en la búsqueda de su hijo. El capítulo 4 tiene que ver con la distribución de fotos y volantes, que esto va a ser fundamental. Cuanto más gente sepa que el niño o el joven está en peligro y qué aspectos tiene, mayores son las probabilidades de que alguien lo pueda reconocer e informe obviamente su paradero. Dentro del capítulo 5 tenemos, los voluntarios son tremendamente esenciales para el proceso de búsqueda. Pueden ocupar una serie de roles y lo harán en el esfuerzo por encontrar a la persona desaparecida. Capítulo 6. La mayoría de los padres querrán ofrecer una recompensa a fin de hacer todo lo posible para que se encuentre al hijo desaparecido, aunque en realidad no se sabe si las recompensan ayuda en caso de niños desaparecidos o secuestrados. Capítulo 7. Las familias afectadas deben obligarse a comer, dormir y hacer ejercicio, porque si bien ellos sienten que la vida se les destruyó, ellos deben seguir. Mejoramiento de métodos de difusión social frente a la desaparición de un niño, una niña o un joven. Primero que todo, la unificación de protocolos de búsqueda y, lo más importante, la implementación de la alerta AMBER, que es uno de los métodos más efectivos que podría ser de muchísima utilidad para la sociedad chilena. ¿Qué significa la alerta AMBER? Tiene que ver justamente con el caso de una niña de 9 años en Estados Unidos que fue secuestrada y asesinada. Se dieron cuenta que hubieron muchos errores en las policías y que eso generó que las primeras horas no se tomara efectivamente la información que se debía y que no se conociera a nivel general que esta niña estaba desaparecida. Luego se encontró obviamente el cadáver. En estos casos, la familia fue la que impulsó lo que tiene que ver con la alerta AMBER, que implica que dependiendo del país, porque esto está en Estados Unidos y en Europa, cada vez que desaparece un niño, ya sea por mensaje de texto, por mail, por las carreteras, estos anuncios que tienen, o quizás por lo que tiene que ver con la radio, etcétera, que pueda difundirse inmediatamente la desaparición con la descripción para que el niño o la niña pueda ser encontrado más rápidamente y no se pierda tiempo en tratar de que las personas empiecen a conocer el caso, sino que se haga automático. Eso fue toda esta clase.
obviamente espero que la hayan disfrutado y si ustedes desean tener mayor información y obviamente recibir gratuitamente el manual de esta clase, solo nos tienes que dejar tu correo electrónico en el enlace que aparece en la publicación y con mucho gusto te lo enviaremos.